Estados Unidos anuncia un plan de 21 puntos para la paz en Gaza con el respaldo de líderes de países árabes mediadores. Obispos y políticos en Estados Unidos piden oraciones tras un tiroteo en una sede del Servicio de Inmigración en Dallas que dejó un migrante muerto. Es el tercer ataque contra la entidad en Texas. En Colombia, un centro médico de la iglesia cumple 37 años ofreciendo atención a los más necesitados. Legisladores en Guatemala impulsan políticas a favor de la vida y familia. Plantean su experiencia en un foro internacional que reúne políticos y líderes de América para defender derechos fundamentales. En Argentina se estrena pronto el documental sobre un movimiento a favor de la vida que impidió legalizar el aborto en 2018. Hola Natalie, comenzamos el programa. Iniciamos el programa, Eddie, con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias con el anuncio de una propuesta de paz en Gaza planteada por Estados Unidos como mediador. La iniciativa planteada por el presidente Trump a líderes árabes fue notificada este miércoles desde un evento en Nueva York, paralelo a la Asamblea de las Naciones Unidas. Veamos. Un plan de 21 puntos por la paz en Medio Oriente es el proyecto del gobierno de Estados Unidos con el respaldo de los países árabes mediadores para la paz en Gaza. Los líderes dieron su visto bueno en una sesión privada con Donald Trump este martes en la sede de las Naciones Unidas que reúne a cientos de jefes de Estado estos días. Este jueves, Steve Witkoff, enviado de Estados Unidos para la paz en Gaza, desde el Foro de la Concordia al otro lado de Nueva York, anunció en forma oficial la existencia del plan por la paz entre Israel y los terroristas de Hamás. Creo que aborda las preocupaciones de Israel y de todos los vecinos de la región. Tenemos la esperanza e incluso la confianza de que en los próximos días podremos anunciar algún avance. Uno de los líderes mediadores para el cese del fuego en Gaza, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, destacó en redes sociales que las propuestas de Trump son una base importante sobre la cual pueden seguir construyendo la paz. Los esfuerzos por la paz en Gaza se retoman luego del ataque de Israel a Qatar, otro de los países mediadores, buscando a los cabecillas de Hamás. El impasse de inicios de mes quedó superado. Los presidentes y representantes de Turquía, Qatar, Egipto, Indonesia, Arabia Saudita, Jordania, Pakistán y los Emiratos Árabes se comprometieron a cooperar con el presidente Trump y enfatizaron la importancia de su liderazgo para el fin de la guerra. Vamos a poner fin a algo que probablemente nunca debería haber comenzado. Este jueves, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, en su discurso ante la Asamblea de la ONU, no mencionó nada sobre el nuevo plan para la paz en su territorio, pero dijo que jamás no tendrá un papel en el futuro de Gaza tras la guerra y que deberá deponer las armas al gobierno palestino. A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos lo que Hamás llevó a cabo el 7 de octubre. Estas acciones que atacaron a civiles israelíes y los tomaron como rehenes porque no representan al pueblo palestino ni su justa lucha por la libertad y la independencia. Hemos afirmado y seguiremos afirmando que la Franja de Gaza es parte integral del Estado de Palestina y que estamos dispuestos a asumir la plena responsabilidad de su gobernanza y seguridad. Anteriores propuestas para el cese del fuego y la liberación de los rehenes en Gaza contemplaron el desmantelamiento del grupo terrorista Hamás y el despliegue de una fuerza internacional para estabilizar Gaza. Ahora escuchemos al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, antes de partir hacia Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la Asamblea General de la ONU diré nuestra verdad, la de los ciudadanos de Israel, la de los soldados israelíes, la de nuestro país. Denunciaré a los líderes que, en lugar de denunciar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un estado en el corazón de la tierra de Israel. Eso no sucederá.
Y en Dallas, Estados Unidos, políticos y obispos piden oraciones y el fin de la violencia ante la muerte de un migrante detenido y otros 2 heridos en la sede del Servicio de Inmigración atacada por un tiroteo. Según la policía, el perpetrador Joshua Young, de 29 años, disparó con un rifle desde una azotea vecina y se quitó la vida poco después. En las municiones halladas había inscripciones contra el Servicio de Inmigración o ICE por sus siglas en inglés. El obispo de Arlington, Monseñor Michael Burbidge, señaló que lo sucedido es el último signo de la desesperada necesidad que tiene Estados Unidos de Dios. La subdirectora del ICE indicó que las víctimas eran inmigrantes ilegales. Esta entidad cuenta con una división encargada de detener y deportar a indocumentados. Escuchemos a un testigo de los hechos y la interpretación de un político. Y ahí se empezaron a escuchar los disparos y uno de los agentes sí alertó. Ya cuando la gente alertó, nos ingresaron a otra área, nos evacuaron del lugar donde estábamos sentados todos los que veníamos a cita. Nos evacuaron de ahí, nos metieron a otra área más protegida y nos explicaron la situación que había alrededor del edificio, un tirador activo y nos mantuvieron ahí resguardados mientras que se controlaba la situación. Este es el tercer tiroteo en Texas dirigido contra ICE o CBP. Esto debe acabar. A todos los políticos que están utilizando una retórica que demoniza a ICE y CBP, dejen de hacerlo. A todos los políticos que exigen que se revele la identidad de los agentes del ICE y llaman a la gente a perseguir a sus familias, dejen de hacerlo. Esto tiene consecuencias muy reales. En Colombia, la crisis del sistema de salud se agudiza con un desabastecimiento de medicamentos que aumentó un 42% en el último semestre, según la prensa del país. En medio de esta emergencia, una obra de caridad de la Iglesia con 37 años de historia multiplica su labor, convirtiéndose en un verdadero centro médico solidario para los más necesitados. Se trata de la Fundación de Caridad para la Salud. Aunque desde 1988 es protagonista en la misión que realiza la Arquidiócesis de Ibagué desde la Pastoral de la Salud, hoy se ha convertido en una luz de esperanza para quienes el sistema está dejando atrás. La historia de personas de escasos recursos económicos como Vicky Moreno y su madre lo reflejan. Pues muy agradecida con la fundación, ya que pues nos pudieron suministrar muchos medicamentos de los cuales mi mamá llevaba desde el mes de junio sin poderlos adquirir por parte de su EPS. Siempre le decían que no había medicamentos, que tenía que esperar. Ella es hipertensa, diabética, tiene otras patologías y pues gracias a Dios acá en la fundación nos pudieron pues suministrar estos medicamentos. Pues acá tengo las fórmulas de todos estos meses y no, súper agradecida con la fundación, muy bueno el servicio. La fundación presta servicios de atención en medicina general, psicología y entrega de medicamentos en lo que algunos conocen como dispensario solidario o farmacia humanitaria. Además, brindan ayudas alimentarias. Es una entidad sin ánimo de lucro de la Arquidiócesis de Ibagué, creada hace 37 años con la misión de contribuir a la salud física, mental y espiritual de las personas más pobres y marginadas de nuestra sociedad. A la fecha se han atendido más de 15.000 personas en estos años de servicio. Una de las obras que desarrollamos para contribuir con la misión de la Fundación de Caridad es la distribución y entrega de los medicamentos a pacientes del régimen subsidiado, vinculado y contributivo que por alguna razón su EPS no les ha entregado. Tenemos unos criterios de atención como la fórmula médica, documento de identidad y una entrevista psicosocial realizada por un psicólogo. El dispensario de la Arquidiócesis de Ibagué vive su momento de mayor demanda. Este año pasaron de 250 a más de 500 atenciones mensuales, una cifra que puede reflejar las dificultades del sistema de salud en Colombia. Mientras el proyecto de reforma a la salud del presidente Gustavo Petro busca su aprobación en el Congreso, la Defensoría del Pueblo reporta un aumento del 74% en las quejas por vulneración del derecho a la salud en los últimos 2 años. Y hoy, solo 6 de 29 entidades prestadoras de servicios de salud cumplen con los requisitos para operar.
El incremento en la demanda de medicamentos pone también a prueba la capacidad de esta institución. La Fundación actúa como intermediaria entre quienes tienen medicamentos en buen estado que no van a utilizar y las personas que no cuentan con los recursos para comprarlos. Por ello, el llamado a la comunidad es más urgente que nunca. Las personas pueden realizar la contribución con esta obra social realizando la donación de medicamentos, artículos de aseo como champú, jabón, pañales y cremas, insumos como sillas de ruedas, muletas y camas hospitalarias que se encuentran en óptimas condiciones. En un país donde la salud es cuestión de debate político y económico, esta obra demuestra que la respuesta más inmediata y efectiva sigue basándose en un principio cristiano sencillo pero profundo: la caridad. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Se está realizando en la capital de Guatemala el Foro Internacional Encuentro por la Libertad Religiosa, la Vida y la Familia, organizado por el Frente Parlamentario por la Libertad Religiosa del Congreso de Guatemala, la Asociación La Familia Importa y la Red Política por los Valores. Entramos en conexión con el diputado guatemalteco Ronald Portillo para que nos hable más al respecto, partiendo de la situación en su país. Diputado Portillo, bienvenido a EWTN Noticias. Coméntenos en cuanto a la protección de la vida y la familia, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrentan en Guatemala? Bueno, principalmente es darle cumplimiento a la política de vida y familia que ya se encuentra vigente en el país. Realmente nosotros como legisladores del Congreso de la República estamos dando seguimiento a que esta política pública se cumpla por parte de este gobierno. Este gobierno pues es ampliamente conocido que tiene un corte progresista o una línea progresista, y nosotros como legisladores de oposición estamos velando para que se dé cumplimiento a los principios y valores que se establecen en esa política y que también forman parte de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Y nos podría comentar cuáles son esas políticas públicas? Bueno, principalmente la protección a la vida, la protección a la familia o la institucionalización de la familia y la libertad en todas sus manifestaciones, pero en este caso a la libertad religiosa. Y desde el Congreso en Guatemala, ¿qué se hace para velar por ellos? Impulsamos legislaciones, aquí se han impulsado legislaciones relacionadas al tema de la ideología de género y hemos buscado nosotros generar un control político sobre estos adoctrinamientos que se realizan muchas veces en menores de edad. Estamos muy preocupados como legisladores y buscamos la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes desde las escuelas para que no se les adoctrine y tampoco se implemente este tipo de políticas por parte de esta administración. Asimismo, hemos impulsado legislación que va orientada a resaltar los valores cristianos que tiene este país. Recientemente, el Congreso de la República acaba de aprobar con amplia mayoría una ley que busca institucionalizar el Día de la Biblia en el país, una ley o una iniciativa que busca reconocer a la gran mayoría de cristianos que viven en Guatemala y que reconocen este libro con su valor histórico y cultural que forma las raíces de Guatemala. Qué importante lo que nos comenta, diputado. Y a este certamen, ¿qué países llevarán sus casos por la libertad religiosa, la vida y la familia? Bueno, tenemos diferentes expositores o panelistas de rango internacional. Nos acompañan personas de los Estados Unidos de Norteamérica. Puedo resaltar a Valerie Huber, que es una persona que formó parte de la administración de Donald Trump Pence en el 2020 y fue impulsora del Consenso de Ginebra y también de una iniciativa que se llama Protego, que busca hablar de los temas de salud sexual reproductiva de mujeres, apartado del debate sobre métodos anticonceptivos o el aborto, dando así una visión diferenciada a la protección y la asistencia social que muchas veces necesitan estas mujeres que se ven en una situación de necesidad o de abandono por parte de los padres de familia. Asimismo, nos acompaña Iván Cortés, quien es vicepresidente de la Red de Political Network for Value. Iván Cortés fue perseguido en México por emitir opiniones disidentes en contra de la agenda LGTBIQ y también de la ideología de género. Él incluso fue procesado y fue censurado por parte de organismos jurisdiccionales, alegando 4 agravantes que él nos exponía también en este momento, que era el ser hombre, un hombre blanco, heterosexual y cristiano. Entonces, un tribunal en México decidió condenarlo a años de censura por haber emitido una oposición dentro del Parlamento, él siendo legislador, respecto a este tipo de iniciativas. Asimismo, pues nos acompañan expertos en temas de libertad religiosa, un representante de la Universidad BYU en Utah, de los Estados Unidos. Nos acompaña también otra persona mexicana, Marcelo Bartolini, que es un investigador social en México y también habla sobre libertad religiosa. Y finalmente, el licenciado Sánchez, que es el rector de la Universidad Católica de Costa Rica, que también ha expuesto sobre la importancia de la libertad religiosa y el Estado laico.
Diputado Portillo, ¿y cómo se asegurarán que las conclusiones a las que lleguen impacten y generen un cambio entre los tomadores de decisiones? Parte de la sesión busca generar instrumentos, tanto como políticas públicas o iniciativas legislativas que puedan reforzar o que refuercen, corrigiendo, los valores y principios de los guatemaltecos. Esperamos tener iniciativas de ley y que conviertan en proyectos legislativos que marquen esto en el país. Asimismo, tendremos un foro de conversación con diferentes actores del gobierno, de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso de la República, junto a los panelistas, para conocer prácticas o situaciones que han suscitado en el mundo, ¿verdad? Diputado Ronald Portillo, muchas gracias por la entrevista. A ustedes, muy amable, un fuerte abrazo y un cordial saludo a cada uno de ustedes. Hacemos una pausa y al volver, el Papa León XIV acepta la renuncia de un obispo en Perú. Además, en Argentina un documental cuenta la lucha de un movimiento a favor de la vida que impidió legalizar el aborto en 2018. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El Papa León XIV aceptó la renuncia del obispo prelado de Juli en Perú, Monseñor Ciro Quispe López. La oficina de prensa del Vaticano no dio detalles sobre esta decisión y la prelatura de Juli tampoco se ha pronunciado. En 2024 la iglesia lo investigó por acusaciones en su contra. Los resultados de esta investigación no se han hecho públicos. Monseñor Ciro Quispe dijo al medio estadounidense Crux que manos oscuras estaban detrás de las denuncias. Monseñor Ciro Quispe tiene 51 años y su renuncia se acepta mucho antes de los 75 años de edad, la edad usual para la jubilación de los obispos. Fue obispo prelado de Juli desde finales de 2018. Faro Films es una productora que produce justamente videos, documentales con un mensaje pro vida, en defensa de la vida, y que nació justamente en Argentina en ocasión de la llamada Ola Celeste, este movimiento multitudinario que impidió que se pudiera legalizar el aborto en 2018 en ese país. Para saber más al respecto estamos justamente con Nicolás Canale, que es director de Faro Films y nos habla desde Buenos Aires. Nicolás, bienvenido al programa. Hola Eddie, muchas gracias. Háblanos por favor de este nuevo documental, La Ola Celeste, cómo nació y cuándo podemos esperar verlo. En fin, los que estamos muy interesados, por supuesto, en que se difunda ese tipo de material. La Ola Celeste es un viejo proyecto documental, quizás el primer proyecto cinematográfico que tuvimos desde Faro Films, que por cuestiones económicas y nosotros lo empezamos a preparar en 2020, justo cuando vino la pandemia y encima ese mismo fin de año se aprobó finalmente con un nuevo gobierno el aborto en Argentina y eso nos cambió un poco el panorama, el guión, todo. Y bueno, 2021 también fue muy complicado y además nos metimos en otros proyectos. Y fue un documental que fue quedando ahí, pero siempre con la idea de retomarlo y de poder llevarlo a su fin, porque nos parecía que por más que estuviera vigente el aborto desde fines de 2020, era un documento histórico que nos parecía que tenía que estar y además como también una motivación, ¿no? Para el movimiento pro vida, tanto en Argentina como en Latinoamérica, ¿no? Que nos parecía importante. Y bueno, y este año decidimos hacerlo de la manera que sea, porque veíamos que teníamos un montón de material ahí guardado, inédito, entrevistas que no habían salido a la luz, que tenían que ver con algo que fue muy importante para nuestro país y para muchos países de la región en ese año. Nicolás, cuéntanos, ¿por qué consideran que es importante presentar este material en el 2025? Bueno, a 7 años de esa gran victoria pro vida en Argentina, pero que fue muy importante, te diría que en toda Hispanoamérica, porque fue la primera vez que se debatió en un congreso, en un parlamento, el tema y fue rechazado. No solamente porque los legisladores de ese momento lo rechazaron, sino porque tuvo un movimiento de gente y organizaciones que hubo muchos meses trabajando para que eso sucediera, muchas personas que ya trabajaban en el tema, pero muchísimas más que se unieron y empezaron a trabajar en defensa de la vida ese año porque sabían de la gravedad del asunto. Y contra todos los medios de comunicación en contra todo el dinero que venía de afuera a las organizaciones
abortistas de acá, etc. Creemos que fue un triunfo muy importante, inesperado, que fue no solo importante para Argentina, sino para toda la región, porque es como que toda la región estaba esperando a ver qué pasaba acá con esto. Y ahí nació la Ola Celeste, como se llamó este movimiento, con su color y con su lema Salvemos las dos vidas, que llegó a todos lados y que hoy necesita revitalizarse. Por eso este documental creo que llega para una renovación y que nos volvamos a unir y a trabajar por este tema que es muy importante todavía. Genial, como dices, el celeste se ha convertido en un símbolo internacional de defensa de la vida, al menos en Hispanoamérica, en países de lengua hispana. Nicolás, pues, ¿cómo podemos hacer para ver este documental? ¿Cuándo se va a estrenar? Bueno, en primera instancia, el 5 de noviembre, acá en Argentina, vamos a hacer una van premier de presentación con un cóctel a los que, bueno, todos los que, bueno, abierto a todo el mundo, digamos. Con un cóctel y bueno, va a haber una presentación en la Fundación Beethoven en la capital federal, y esa va a ser la primera muestra y después vamos a ver, estamos viendo todavía las formas de lanzarlo al resto del público. Pues estaremos muy pendientes, Nicolás Canale, de Faro Films, para ver este nuevo documental, este documental que captura un momento tan importante histórico para la defensa de la vida en Latinoamérica, la Ola Celeste. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Eddie. Saludos a todos. En Alemania, miles salieron a las calles para mostrar su defensa por la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Diversos obispos también se unieron a la manifestación este fin de semana. Monseñor George Betzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, envió un mensaje en el que subrayó que la vida es un don de Dios que no se adquiere por mérito propio, sino que es confiado al hombre. Los participantes pidieron a los políticos una plena libertad de conciencia para los médicos y más apoyo a los cuidados paliativos, reporta Así Prensa. El aborto en Alemania es permitido dentro de las 12 semanas de gestación. Y en Alemania también vivió una santa religiosa que goza de una devoción mundial por su sabiduría para dar con los remedios contra enfermedades y tratamientos usando las plantas de la naturaleza, un don que le venía del cielo, como siempre decía. Este mes la conmemoramos y esta es su historia contada por el programa Vaticano de EWTN. Pablo VI la describió como una luz para su pueblo y su tiempo. Benedicto XVI, que conocía sus obras desde su juventud, destacó su notable capacidad para leer los signos de los tiempos. Se trata de Santa Hildegarda de Bingen, una figura extraordinaria de la Edad Media, monja benedictina, mística, filósofa, naturalista, música, poeta, sanadora y teóloga. Fue Benedicto XVI quien la canonizó y más tarde, en 2012, la declaró doctora de la Iglesia, reconociendo su excepcional legado. Una importante figura femenina de la Edad Media, distinguida por su sabiduría espiritual y santidad de vida. Nacida en el 1098 en Bermersheim, cerca de Bingen, Hildegarda ingresó en un monasterio benedictino a la edad de 8 años. Desde niña tuvo visiones que comenzó a registrar cuando era adulta, a través de los tratados teológicos y cosmológicos. Hacia 1150 fundó su propio convento en Rupertsberg, cerca de Bingen, en la región alemana de Renania. No dudó en abandonar el monasterio para consultar con obispos y abades, nobles y príncipes. Durante la controversia de las investiduras, desafió ferozmente al emperador Federico Barbarroja, hasta entonces su protector, cuando éste apoyó a 2 antipapas contra el Papa Alejandro III. Aunque Federico no tomó represalias, ella puso fin a la amistad que los había unido durante mucho tiempo. Fiel a la Iglesia, sometió voluntariamente todas sus obras a la aprobación formal y el Papa Eugenio III le concedió permiso oficial para escribir y hablar de sus visiones, un privilegio extraordinario para una mujer de aquella época. Carmelo Pandolfi, catedrático de filosofía en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, es un gran conocedor de la vida y la obra de Hildegarda y ha organizado una jornada de estudio dedicada a su legado. Mística, música, filósofa. Empecemos por lo místico, no en el sentido de algo incomprensible, porque místico no significa eso, significa misterioso en griego, además de profundo. Se trata pues de profundidad, una profundidad que no debe reservarse a unos pocos elegidos. Como dice el Señor en el Evangelio, lo que habéis oído susurrar al oído, proclamadlo desde los tejados. Aquí
Hay entonces una dimensión que es de naturaleza teológica, pero también filosófica. En la tradición católica es imposible separar la razón de la fe. Son como dos corrientes, como enseña Santo Tomás, que fluyen de la misma fuente. Hidelgarda gozó de gran fama durante su vida como erudita y santa. Escribió profusamente, a menudo con la ayuda de otros, sobre asuntos como la teología, el ascetismo, la exégesis, la música, la medicina, la poesía y especialmente sobre la historia natural. Es una figura composita. Es una figura polifacética, abadesa y por lo tanto mujer de poder, además de mística, filósofa, farmacéutica y médica. Por encima de todo, era una mujer santa, y así es primordialmente cómo debemos verla. Diría que en retrospectiva, lo que desarrolló en sus visiones representa la mejor parte de su legado, y no se encuentra escrito tanto en el Liber Civitas como en el manuscrito de Lucca. Estas obras iconológicas son iconografías capaces de transmitir significado a través de colores y formas, porque somos espíritus encarnados y a menudo entendemos mucho más a través de imágenes que a través de palabras. Lo que Hildegarda vio, lo vio de verdad. Sus visiones místicas eran muy complejas y se centraba en la relación entre Dios, la humanidad y el cosmos. Aquí tenemos una figura, el anciano de los días, con una barba ligeramente canosa, y debajo de él una figura más joven y rubicunda que sostiene un cordero, el Padre. En la fe podemos imaginar un acto, una acción que es la generación de la vida perfecta generada. El Hijo, quien desde toda la eternidad acepta frente al mal convertirse en el cordero sacrificado. Una famosa miniatura representa una de sus visiones, mostrando al hombre en el centro del universo, abrazado por el fuego de la Trinidad y la paternidad del Padre. Esta representación ilustra cómo la centralidad del hombre, posteriormente afirmada por el humanismo, siempre había estado presente en la teología cristiana. El Papa Benedicto XVI destacó la relevancia perdurable del pensamiento de Hidelgarda, especialmente en una época marcada por la crisis ecológica, la confusión espiritual y la búsqueda de sentido. Esta gran profetisa, a través de su valiente capacidad para discernir los signos de los tiempos, su amor por la creación, su medicina, su poesía y su música, que ahora está siendo revivida, todavía hoy en día nos habla con gran relevancia. Como parte de las celebraciones del jubileo de 2025, uno de los lugares más adecuados para honrar a Hidelgarda de Bingen en Roma es la iglesia de Santa Cecilia en Trastevere. Santa Cecilia, patrona de los músicos, recuerda a Hidelgarda de Bingen, quien desarrolló la música entre otras muchas artes. De hecho, ambas reconocieron la música como una expresión artística capaz de hablar de Dios y servir para glorificarlo más plenamente entre la humanidad. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.